Perú, país ubicado en la parte central occidental de América del Sur, cuenta actualmente con unos 28 millones de habitantes aproximadamente, diseminados en un territorio con 8 regiones de 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Posee ingentes riquezas naturales cuya biodiversidad ocupa uno de los lugares privilegiados en nuestro planeta. Su historia recorre de miles de años, ya que las primeras huellas de presencia humana en el Perú datan de hace al menos 20.000 años antes de nuestra era, pero han sido conservados muy pocos vestigios de esta época. A partir de 1250 años antes de Cristo, varias civilizaciones como los chavines, los chimús, los nazcas y los tiahuanacos se establecieron en la región. La ciudad de Chanchán, cuyas ruinas son visibles aún hoy, fue construida por los chimús hacia el año 1000 a.C. Los primeros hombres que llegaron al Perú aproximadamente datan de unos 20.000 años antes de Cristo, ¿no? Posiblemente de la parte del Asia a través del estrecho de Bering. Los restos más antiguos en nuestro Perú datan de una antigüedad de 20.000, 15.000 y 10.000 años. Los restos más significativos tenemos de Tlahuipocho, Toquepala. Eso constituyeron paulatinamente el desarrollo de la cultura peruana, que se concretizó en el desarrollo del gran imperio incaico. Los incas, una tribu guerrera del sur de la sierra, se desplazaron poco a poco hacia el norte de la región, hasta el valle fértil del Cusco entre los años 1100 y 1300. Su expansión comenzó en 1438 con Pachacute, quien emprendió la conquista de las tierras vecinas, llegando a ocupar áreas que hoy pertenecen a Paraguay, Brasil y Chile. Este vasto imperio era dirigido por un inca, quien ejercía su poder sobre un territorio rico en yacimientos de oro y plata. Así, se convirtió en el blanco de las ambiciones imperiales de los españoles ya instalados en Panamá. En 1531, el conquistador español Francisco Pizarro desembarcó en Perú con 183 hombres y, utilizando la guerra civil que dividía a los incas, logró en menos de 5 años hacer de su imperio una posesión española. Los españoles introdujeron nuevos cultivos como trigo, viñas, olivos y cultivaron la caña de azúcar en plantaciones costeras, importando esclavos. Sin embargo, la verdadera riqueza del Perú se encontraba en su subsuelo, que encerraba cuantiosos metales preciosos, y en particular plata, en el yacimiento de Potosí, que dio al país un rol preponderante en la producción mundial hasta el siglo XVIII. En 1780, Tupac Amaru con un ejército se rebelaron contra la autoridad española, y en 1814 otra revuelta fue a su vez reprimida. Sin embargo, la oposición a la autoridad imperial ganaba a toda la América del Sur española. En septiembre de 1820, José de San Martín, un argentino que había vencido las fuerzas españolas en Chile, desembarcó con sus tropas en Perú. Y en julio de 1821, entró en la ciudad de Lima sublevada. La independencia peruana fue proclamada el 28 de julio de 1821. Sucedieron distintos gobiernos hasta la actualidad, pero los que predominaron fueron los gobiernos militares que, vía el golpismo, ascendieron al poder. Es a partir de 1980 en que se restablece la democracia en el marco de la Constitución Política de 1979, la misma que se reestructura en el año de 1993. La historia republicana ha pasado por 3 etapas muy bien diferenciadas, muy bien marcadas. La primera etapa corresponde a la llegada de los españoles, que lo hicieron en 1535, encabezados por una poderosa empresa que comandaba Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Es así que tenemos nosotros la presencia de Europa a través de estos señores que son pretexto de conquistar en una forma pacífica, se introdujeron en nuestro territorio, pero sin embargo desarrollaron una invasión más que todo, ya que utilizaron medios violentos, de tal manera que impusieron un modelo, digamos, político, un modelo económico que satisfaga a sus intereses y a sus expectativas, pero finalmente se ha iniciado la gesta emancipadora, ¿no?, a la que
ha encabezado San Martín. Es así que San Martín encabeza la Revolución del Sur y Bolívar encabeza la Revolución del Norte. El 28 de julio de 1821, Manuel Pérez de Tudela redacta el Acta de la Independencia. ¿Y quiénes estuvieron ahí? Más que todos los caudillos limeños. Esta independencia no fue la definitiva para el Perú. Seguidamente se tuvo que dar nuevos procesos revolucionarios, como por ejemplo la batalla de Junín, la batalla de Ayacucho, en la cual ya tenemos más o menos consolidada nuestra independencia en 1824. Entonces así nuestra historia republicana se ha consolidado, digamos, con la presencia de caudillos, y que estos caudillos militares han gobernado durante mucho tiempo en nuestra república ya, digamos, pseudo independiente. En primer lugar, lo que se nota ahora en el país es que aparentemente se vive una estabilidad, pero las cosas a veces no son así. Hay que ver, hay que esforzarse, hay que trabajar mucho para poder sobresalir en el mercado actual. Nosotros como pequeña empresa, el objetivo principal es sobresalir y hacer que nuestro pueblo progrese, pues no se quede estancado, ¿no? Y sobresalir más que todo para la gente pobre. La situación económica del país ahora es muy prometedora con relación a otras situaciones que ha vivido en otros gobiernos. Nosotros vivimos un espacio de crecimiento, y ese espacio debe ser aprovechado. Aparentemente la realidad o la situación económica en el Perú está un poco estable para nosotros los pequeños empresarios, pero viéndole así más minuciosamente, nos damos cuenta que las ventas no están siendo como deberían ser, o la inversión que se ha hecho para tener el producto de venta no resulta los préstamos para poder cubrir lo que son los préstamos, o a las entidades financieras para pagar mensualmente. Entonces esto nos quiere decir que la situación económica en nuestro Perú está un poquito delicada, porque no nos permite capitalizar el dinero para de esta manera la empresa poderlo hacerlo fluir. Le veo estable, hay una estabilidad en la economía, pero esa economía no llega al pueblo, esa economía no le siente el pueblo, y por lo tanto el pueblo sigue protestando, sigue reclamando, tal como ha reclamado 5 años atrás, 10 años atrás, y porque esa economía solamente se distribuye entre los pocos del Perú. Sobre la base de lo antes manifestado por los entrevistados, a finales de la década de los 80, el Perú se encontraba en una profunda crisis económica, social y política. En esas condiciones críticas, el ingeniero Alberto Fujimori asume el gobierno con 3 objetivos básicos: eliminar la hiperinflación, reinsertar la economía peruana en el sistema financiero internacional y pacificar el país. Luego de un shock económico, el Perú reorienta su estrategia de desarrollo, dejando la estrategia hacia dentro de las 3 décadas anteriores por una estrategia liberal basada en la economía de mercado, la propiedad privada de los medios de producción y poca injerencia del Estado en los asuntos económicos. El paquetazo del 88 y 90, usted sabe que eso genera cambios económicos, y la que sufre más es la clase menos favorecida. El del 92, el paquetazo, ustedes saben, también ha sido muy duro para toda la clase trabajadora, obrera y los hombres del campo. Y entonces, al hacer esos cambios, automáticamente se cambia la cultura económica del país, pero quienes sufren son los pobres. Lo mismo ocurrió con la pacificación nacional, pues con la captura de los principales cabecillas subversivos en los años
de 1992 y 1993, el Perú paulatinamente ha ido recobrando la calma interna y posteriormente, con la firma del Tratado de Paz con Ecuador en 1998, también se logró la paz externa. Efectivamente, la violencia interna en el Perú data pues del año 80, ¿no? Con el inicio de la lucha armada realizada por el Partido Comunista Sendero Luminoso. Esto en un tiempo de 22, 23 años ha cobrado aproximadamente, según la Comisión de la Verdad, aproximadamente 70.000 muertes, ¿no? Y más de 25.000 millones de dólares en pérdidas para el Estado peruano. Obviamente esto ha traído como consecuencia una pérdida de valores en el Estado peruano, un debilitamiento del Estado y una desconfianza entre la comunidad, llámese población, con sus autoridades. El uniformado tenía un poco de temor a hacer vida en común con la civilidad, y los civiles obviamente también tenían ese problema con los uniformados. Los gobiernos de turno en ese entonces, ya del presidente Belaúnde, del presidente Alan García, del presidente Fujimori, todos ellos han diseñado diferentes políticas en la lucha subversiva. Sin embargo, poco o nada se podía dar con los resultados, toda vez de que no había una integración en el campo de la seguridad. Y obviamente en el año 1990 se han diseñado políticas modificando las leyes, la normatividad del Perú, se han creado tribunales militares, se han creado las leyes de arrepentimiento, de colaboración eficaz, y eso de a poco ha ido también ayudando a las investigaciones. Luego se capturó al cabecilla del grupo comunista Sendero Luminoso por intermedio de la Policía Nacional con 84 agentes de inteligencia, y eso pues ha resquebrajado del todo ya la organización, y luego de ello han ido ya diseñándose políticas que han contribuido de a poco al crecimiento y desarrollo del Estado peruano. Y ya el Estado peruano no quisiera volver a esas historias negras, y por el contrario queremos vivir en paz, en armonía y tranquilidad, ¿no? La economía actual del país aparece para los economistas y los gobernantes como estable, determinados por los saldos positivos en su balanza comercial en los años de 1989 y 1990. Estos resultados fueron obtenidos por una fuerte contracción de la demanda nacional y una mayor protección del mercado interno, los que incidieron fuertemente en la recesión e hiperinflación. Este último había sido alimentada por las expectativas inflacionarias crecientes de los agentes económicos. El realce de la economía nacional se ve en el escenario en que se desarrollan los exportadores y los que forman parte del empresariado peruano, quienes dirigen los destinos de la economía nacional, quienes optaron por la liberalización de las importaciones y el incremento de las inversiones realizadas en los 7 años, ya que la pacificación del país, las reformas estructurales aplicadas con éxito y la reinserción en el sistema financiero internacional crearon un clima favorable para las inversiones principalmente extranjeras. La administración de la economía se basa en un arma de 2 cañones, por lo tanto, las medidas de austeridad se dan para los de abajo, que son los más pobres, y la liberalización de la economía y exoneración de los impuestos para los de arriba. Sin embargo, en los 90, el Perú soportó déficits crecientes de la balanza comercial por 8 años. La respuesta a la pregunta hecha radica que en los últimos años el Perú recibió gran cantidad de capitales externos a través de la inversión extranjera directa, por la privatización de las empresas públicas y el ingreso de capitales de corto plazo, por la alta rentabilidad en mercado bancario y de la Bolsa de Valores de Lima. Estos capitales financiaron holgadamente el creciente déficit de la balanza comercial hasta 1997, pero ya no en 1998.
supuesto que en ese año se contrajo fuertemente el ingreso de capitales externos, razón por la cual en 1998 el déficit de la balanza comercial se financió con la disminución de las reservas internacionales del país. Hoy podríamos decir que la economía se mantiene estable, representando un espacio de oportunidades para los inversionistas nacionales como extranjeros. Por lo contrario, para la población que vive como obrero, agricultor, empleado o subempleado, su poder adquisitivo ha descendido o se ha mantenido con respecto a la canasta básica familiar. Las inequidades en el país están determinadas por la distribución de la economía. Se dice que un 16% de la población peruana recauda el 80% de la economía nacional y un 84% de la población vive del 20% de la economía nacional. Existen remuneraciones mensuales que oscilan entre los 25.000 a 30.000 nuevos soles mensuales, unos 7.143 euros aproximadamente. Como hay trabajadores que sobreviven con el salario mínimo vital de 500 nuevos soles mensuales, 119 euros. La dinámica de los sindicatos ha entrado en reflujo, determinados por una lucha casi frontal contra los dirigentes y los sindicatos, bajo el argumento de que eran sujetos desestabilizadores del sistema democrático, ya que el subconsciente colectivo apuntaba a una condena casi mayoritaria a todo acto violentista. Así, una gran cantidad de líderes sociales han sido encarcelados o destituidos de sus trabajos por haberles vinculado a grupos subversivos. Por otro lado, la inestabilidad laboral con nexo de contratos ya no permite la libre sindicalización de trabajadores. Si se organizan en sindicatos, se contratan a otros trabajadores. El Estado ampara este régimen, incluso de los servicios. Subempleo, sin ningún vínculo entre el trabajador y la empresa o entidad del Estado. El Sindicato de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP, se podría afirmar que es el único gremio que se ha mantenido sólido y de pie como respuesta a las políticas neoliberales que están institucionalizando la pobreza en provecho de una clase dominante que dirige los destinos del país. Es que el SUTEP es un gremio que aglutina profesionales en la educación y por lo tanto estos profesionales han tenido que elaborar trabajos orgánicos que desde los niveles superiores hasta los niveles inferiores, que son los planteles, y han elaborado un pliego de reclamos para mantenerse hasta el día de hoy. Ha pasado gobierno tras gobierno, incluso gobiernos dictadores, que el SUTE ha tenido que enfrentar, haciendo su análisis de la realidad nacional y regional y local. Se ha mantenido con su pliego de reclamos y con su vigencia como sindicato. Para la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, la lucha política en el Perú ha tenido consecuencias muy graves, como la pérdida de 69.000 vidas en casi 20 años de violencia. Sus conclusiones de un informe presentado al país se resumen en las siguientes. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional afirma que la decisión del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, de iniciar una denominada guerra popular contra el Estado fue la causa fundamental para el desencadenamiento del conflicto armado interno en el Perú, siendo este grupo armado el principal perpetrador de crímenes y violaciones a los derechos humanos. La falta de respeto por la persona humana y por el derecho a la vida, incluyendo la de sus militantes, educados en un fanatismo convertido en sello de identidad, lo que condujo a acciones terroristas y genocidas, como ajusticiamientos a autoridades campesinas, comunales y dirigentes populares, así como atentados con cochebombas en las ciudades. El potencial genocida se desplegó con mayor brutalidad en zonas indígenas, sobre todo quechuas y ashánicas, reformulando en términos concepciones racistas y de superioridad
sobre todo en los pueblos indígenas. El discurso del Partido Comunista Popular Sendero Luminoso sedujo inicialmente a pequeños núcleos juveniles, muchos de ellos conformados por estudiantes de origen rural, a través de los cuales establecían contactos con comunidades campesinas. El apoyo inicial al Partido Comunista Popular Sendero Luminoso también encuentra su explicación en causas históricas de nuestro país, como la escasa presencia del Estado en amplias zonas rurales, la injusticia, la inequidad, la exclusión debido a diferencias sociales y culturales, la existencia de conflictos locales y regionales y la política errada de los gobernantes hacia los sectores más pobres. La respuesta contrasubversiva del Estado dividieron en muchos casos a las poblaciones, militarizando viejos conflictos intra e intercomunales. Con ello, las diferencias locales se ahondaron, azuzadas por el Partido Comunista Popular Sendero Luminoso, produciendo desconfianza, temor y atomización en las propias poblaciones para imponer mejor su dominio. El partido tiene 1000 ojos y 1000 oídos. Es el eslogan que mejor define esta estrategia senderista. Asimismo, propició como estrategia los contrarrestablecimientos en 1983, que propiciaron el asesinato masivo de campesinos. Quienes educan consideran que lo hacen porque así tendrán un futuro promisorio. Serán personas con futuro diferente y oportunidades ventajosas con relación a los que no se superan. La carrera de maestro estudio para tener una mejor condición de vida, para poder realizarme como tal en el campo de educación y así ir mejorando la calidad tanto individual, familiar y social. La educación posibilita que el ser humano esté informado por un lado y por otro pueda aprovechar las oportunidades de desarrollo que ofrece la sociedad misma. Si no está educado, entonces supone que no va a tener contacto con el mundo moderno, por decir. Educo a mis hijos porque quiero que sean otra clase de gente. Lo digo con orgullo. Mi hija es profesional y tiene empleo. La mejor herencia que dejo a mis hijos es la educación. Estas y otras expresiones populares corroboran la importancia que la población otorga a la educación. La crisis de la educación se refleja en varias dimensiones. Problemas de cantidad, situaciones de cobertura educativa por resolver, ya que la educación inicial entre 0 y 5 años acceden solo un 25% de los niños y niñas, pese a reconocerse que en estas edades se activan los 2/3 de las capacidades intelectuales. Problemas de calidad, rendimientos escolares y el desarrollo de estructuras internas de los estudiantes aún dejan mucho que desear. Problemas de equidad. Existen brechas cuantitativas y cualitativas en la práctica educativa de los pobres y no pobres, de hombres y mujeres, y de área urbana y rural. Problemas de pertinencia. No todo lo que se enseña y aprende guardaba coherencia con los rasgos culturales de la población, ni mucho menos con sus necesidades e intereses presentes y futuros. En términos generales, la educación peruana no guarda relación a un proyecto de país, ni prepara ciudadanos, ni desarrolla capacidades para el desarrollo científico-tecnológico del país, ni productivo competitivo. Problemas de recursos. No solamente se presentan limitaciones en infraestructura, sino también en presupuesto para educación y gestión de recursos. De igual manera, el potencial docente tiene serias limitaciones. Problemas de desprofesionalización docente. Aunque han ido aumentando los maestros titulados, la calidad y los desempeños docentes han ido disminuyendo. Los problemas de enfoque educativo y pedagógico. Detrás de las limitaciones anteriores se puede percibir desvíos en la misma concepción educativa hegemónica, énfasis en asumir la educación como servicio y no como derecho, la mercantilización de la educación y uso de procesos técnico-pedagógicos inadecuados. El Perú es un país multilingüe, donde existe una situación de discriminación respecto a las culturas indígenas. Se privan a los diversos grupos étnicos el derecho de uso y disfrute de sus expresiones culturales.
tuviera la oportunidad de salir al extranjero, no lo haría, porque tenemos una oportunidad, tenemos oportunidad de trabajo. Simplemente hay que esforzarse, hay que ponerse metas, hay que ser creativas y hay que ser hábiles para conseguir lo que uno se quiere. Más que todo es objetivo y metas. No, yo tengo esa idea de no salir del Perú. Supongo que el Perú tiene bastantes posibilidades de desarrollo, lo ideal es aprovecharlas, solo que no hay ese espacio. No, porque aquí en el Perú hay trabajo, se puede realizar la pequeña empresa, hay materias primas, recursos para trabajo, solamente falta que este gobierno planifique bien y promueva la pequeña industria en este país a través, por ejemplo, de los pymes, y etcétera, etcétera, donde que el peruano debe participar con una pequeña economía para hacer empresas. El Perú sobre la base antes descrita es una realidad que representa un futuro promisorio, quienes manifiestan sus esperanzas. Depende de los propios peruanos construir el bienestar con equidad, pero otros asumen que no hay más camino que salir, porque la realidad social, económica, educativa y cultural expulsa.